Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Es un placer tenerlos nuevamente por aquí, en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y en esta ocasión vamos a hablar de un libro bastante especial. Es una novedad, acaba de salir apenas hace unas cuantas semanas, así que esto está bien calientito y ese libro es Las cartas del boom, que es la correspondencia cruzada entre Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Cuatro autores de los cuales creo que es válido asumir que ninguno de ellos necesita mayor presentación. Pero antes de comenzar, ya saben las recomendaciones de siempre: like, comentar, suscribirse y activar el botón de la campanita para que YouTube les notifique cada que haya un video nuevo. Además, ya saben que también estamos en Amazon Music y en Spotify. Bueno, un poco de qué va este libro. Yo le tenía muchas ganas desde que anunciaron que iba a salir esto, porque evidentemente ahí hay justo es un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, que es un tema que sigue despertando muchas pasiones. Los cuatro autores, su obra sigue siendo bruscamente leída, sus libros siguen siendo muy buscados, cada día siguen conquistando nuevos lectores. Así que cuando yo supe que iba a salir este libro, me entusiasmé. Soy lector bastante apasionado de los libros de correspondencia, de los autores que me gustan mucho, particularmente en este caso, de los cuatro, la obra epistolar que ha sido más publicada es la de Cortázar, que es quien murió primero de todos ellos. Vargas Llosa sigue vivo y se acaba de anunciar que el 26 de octubre sale su nueva novela. Es decir, el boom no ha muerto, el boom un poco ahí sigue, se podría decir. Ahora lo revisamos, ¿no? Entonces yo he leído, digamos, con atención los 6 libros de correspondencia de Julio Cortázar, aunque digamos que la colección dice 5, y después en una edición cuidada por Carles Álvarez Gárriga y por Aurora Bernardes, se editó la correspondencia específica de Julio Cortázar se me olvida ahora el nombre de su amigo pintor y poeta, pero bueno, este, él, ahora lo recuerdo. Entonces se editó ese sexto tomo. Y este podría un poco considerarse el séptimo tomo de la correspondencia de Cortázar por, digamos, la presencia tan notable que hay en el libro de él. Esto tiene que ver, lo explican los editores desde el inicio, con que el archivo con el que más se basaron para trabajar, que es el archivo, digamos, más nutrido, el más cuidado, quien sí cuidó conservar las cartas que les mandaban, pero además en la mayoría de los casos hizo copias de las propias de las que él enviaba, y eso posibilitó que en un gran acierto de los editores, por supuesto, que el libro se pudiera editar, digamos, a tono de pregunta-respuesta. La carta que se enviaba, la que se respondía, y se generó un juego muy interesante ahí. Pues el archivo es el de Carlos Fuentes, que está en una universidad de Estados Unidos, como están todos estos archivos, y un poco ahí arrancó. Hubo necesidad de que hubiera 4 editores para este libro. Tiene que ver esto, por supuesto, primero con la monumental tarea, con el cuidado que implica estar revisando todas estas cartas, pero también tiene que ver con derechos de autor, por supuesto, ¿no? Hay muchas editoriales intervenidas. En este caso, la obra de Cortázar y la de Vargas Llosa está prácticamente completa en Alfaguara. Mucho del cuerpo de la de Carlos Fuentes también está en Alfaguara. Y mucha de la de García Márquez está muy dividida entre Diana, algo en Alfaguara, algo sigue en Sudamericana, es decir, ahí sí está un poco más repartida. Entonces esto conllevaba muchísimos conflictos, pero nada, lograron salvarlos todos, lograron resolverlos todos, y aquí está esta maravilla de libro que tiene un estudio muy interesante. Confieso, antes de entrar ya propiamente en el libro, este va a ser un video largo, que yo sí eché un poco de menos. El prólogo o la introducción es bastante rica.
da mucha materia para discutir, porque incluso llegan a hacer aseveraciones con las que yo no estoy tan de acuerdo. Hablan un poco del boom como si fuera una especie de fenómeno irrepetible, de situación única en el mundo, y bueno, eso por supuesto no es así, ¿no? Hay antecedentes notables de que estas cosas pasan, ¿no? A finales del siglo XIX, la literatura rusa, la literatura en ruso era una cosa monumental, ¿no? Y hay que ver los nombres que de ahí salieron. Sí, sí, basta con aventar a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Chekhov, para ver el tamaño de potencia que tenía el cuerpo de la literatura escrita en ruso en esos años. Al mismo tiempo, en el siglo XIX, la literatura en francés, tanto la narrativa como en la poesía, era de un tamaño desmesurado, ¿no? Hay que pensar en Flaubert, hay que pensar en Dumas, hay que pensar en Rimbaud, hay que pensar en Baudelaire, o sea, en Verlaine, en fin, la literatura francesa gozaba de una vida espectacular, aún hoy la tiene, cuando uno piensa en nombres como Emmanuel Carrero, como Michel Houellebecq. Eh, También estaba a finales del siglo XIX una gran vitalidad en la lengua inglesa que se posterga hacia las vanguardias del siglo XX, ¿no? Es decir, si pensamos en el siglo de Dickens, si pensamos que es el final del XIX, y pensamos cómo se va eslabonando con Oscar Wilde, cómo van a aparecer todos los del grupo de Bloomsbury, cómo va a aparecer James Joyce, cómo va a aparecer ahí Virginia Woolf. Vamos a entender que también la literatura en lengua inglesa era una maravilla, no solo, digamos, de ese lado del Atlántico, no solo en Europa, sino van a aparecer pronto todos reunidos en París, va a aparecer Fitzgerald, va a aparecer Dos Pasos, va a aparecer Faulkner, va a aparecer Hemingway, Miller, fin, también la lengua inglesa estadounidense gozaba de una cosa muy nutrida y muy, muy cabrona y muy, muy pinche potente, ¿no? Francamente, esa generación que también fue promovida y cuidada por una mujer, Sylvia Beach, la dueña de Shakespeare Co., quizá la librería más famosa del mundo, que en sus momentos también sirvió como editora, que hoy sigue siendo un refugio para escritores de todo el mundo. Un escritor puede llegar a París y encontrar un lugar donde quedarse sin costo alguno. Bueno, un poco el compromiso es, además de estar trabajando y estar escribiendo, hay que llevar un par de libros de obra propia, poco que sirva para comprobar que uno sí es escritor, que se queden un poco en el archivo de la misma librería, y hay que trabajar un rato ahí en la librería, ¿no? Atender, cuidar libros, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, esto se va a repetir, y ese movimiento, insisto, también promovido y cuidado por una mujer que es Sylvia Beach, eh, ocurrió 30 años antes que el boom, y son digamos, los papás directos de todo este movimiento. Faulkner de manera particular, que influye de manera muy directa al menos a dos de ellos, porque Vargas Llosa va a estar más influido ideológicamente por Sartre y digamos, técnicamente por Flaubert, ¿no? Ahí lo influye más la literatura francesa. Incluso tiene un ensayo, La orgía perpetua, un ensayo maravilloso sobre Flaubert. Su otro ensayo maravilloso es justamente sobre García Márquez, ¿no? Y eso lo tocaremos en un momento. Es decir, desde ahí también ya hay que discutir un poco con los editores, dado que el boom es un fenómeno, sí, pero no es único. Se le ha querido buscar la orilla de que ellos además eran amigos frente a otras eclosiones que han ocurrido en la literatura. Bueno, la generación perdida también eran amigos. Hay que ver el testimonio que deja Hemingway con París es una fiesta, ¿no? Ellos también se conocían, también se rodeaban. El núcleo quizá era más cerrado, el núcleo, digamos, duro, sí era entre Hemingway, Fitzgerald, Gertrude Stein, en fin, no era lo único. Pero esto también, como antecedente de movimientos literarios que fortalecen la literatura creada en cierta lengua, también tiene otras peculiaridades, ¿no? Y es que son movimientos que surgen alrededor de las guerras, es decir, que la política impone de alguna manera una agenda global, y de alguna manera la literatura, el arte en general que surge alrededor de las guerras, eh, suele ser muy interesante, ¿no? Habría que leer, hay un ensayo particularmente sobre esto en el libro de La llama doble de Octavio Paz, el libro dedicado a la sexualidad y al erotismo,
Y hay un capítulo dedicado justamente al arte erótico que surge después de las guerras, donde de manera sumamente reductivista, él empieza a hablar de esta necesidad vital de saberse vivo, de estar en contacto con el otro, para sentir que esto sigue teniendo sentido. Un ensayo bellísimo, de la llama doble de Octavio Paz, ¿no? Pero lo podemos ver justo toda la literatura rusa que está surgiendo a partir de los conflictos de los bolcheviques, toda la literatura mexicana que surge, por ejemplo, después de la revolución en 1910, ¿no? Los nombres como Martín Luis Guzmán o como Mariano Azuela, que son así totémicos, son patrimonio nacional en México, hablar de estos personajes, ¿no? Surgen a partir de los conflictos de la Revolución Mexicana. Toda la generación perdida va a surgir alrededor de la Primera Guerra Mundial, muchos de ellos la combatieron, en el caso concreto de Hemingway y Faulkner estuvieron ahí, yo en Dos Pasos creo que también, no sé si Steinbeck, la verdad no recuerdo de momento si Steinbeck también estuvo ahí, en todo caso su libro Las uvas de la ira, que van a hacer un gran reflejo de todo lo que va a ocurrir con la desazón del ser humano en el mundo después de la gran guerra, ¿no? Lo comentaba ahora, después de la Segunda Guerra Mundial aparece el existencialismo, entonces va a estar ahí no solo toda la filosofía de Sartre, sino toda la cuestión de género con Simone de Beauvoir, va a aparecer toda la gran literatura de Albert Camus. Es decir, las grandes guerras promueven también grandes discusiones, grandes tomas de conciencia y a su alrededor va a estar un gran arte, ¿no? Y el boom no está ajeno a nada de eso porque todo surge alrededor de la Revolución Cubana y de su figura totémica que es Castro, por supuesto, ¿no? Incluso Cortázar no está ajeno a todo esto, todos van a estar vinculados al castrismo. Cortázar en particular escribe un cuento reunión sobre los momentos del Che Guevara en Sierra Maestra, ¿no? Así o más claro la vinculación que tenía este grupo con el castrismo y un poco lo que une la revolución, que no lo separe, que no lo separe Castro, ¿no? Porque al final Castro, si de alguna manera fue el árbol que le dio sombra y cobijo a todo este movimiento, pues también va a ser un poco el que, el que provoque las separaciones que no definitivas, afortunadamente, ¿no? Es decir, esos son un poco los escenarios en los que está el boom, y creo que esa es la parte donde uno puede discutir de manera muy rica, muy apasionada y muy abierta con los editores en este prólogo que tienen. Sí me hubiera gustado, insisto, que por ahí iba todo este gran rodeo, que el libro estuviera un poco, que estuviera completado con estudios, con comentarios. Está muy bien anotado, sus pies de página están muy bien cuidadas alrededor de todos los nombres que van surgiendo en las cartas, de todas las publicaciones de las que se están hablando en las cartas, de los ensayos, de los comentarios, de las entrevistas de televisión. Y entonces iba dando un buen mapa de lo que estaba ocurriendo con las publicaciones de ellos, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, creo que el nombrarlo así, las cartas del boom, ciñéndose estrictamente a estos cuatro autores, de alguna manera replica y de alguna manera promueve que se siga dando un equívoco y un vicio, y es asumir que el boom eran ellos cuatro y que eran solo hombres. No es así. Ellos cuatro sí eran, digamos, la punta del iceberg, en tanto eran los representados de Carmen Balcells, que Carmen Balcells era como la gran matriarca, la mamá grande de este grupo, y es una mujer, a mí me parece que injustamente también señalada, porque cuando se habla de que, de que el boom básicamente es lo que dice Carmen Balcells que es, siempre se dice un poco en un tono despectivo. Cuando se habla de que ella era una suerte de tiburón, que solo buscaba dinero, que solo buscaba negocio con todo esto, se dice siempre en un sentido despectivo. Es cierto, ella era una empresaria y estaba invirtiendo mucha lana. Poca gente habla de cómo Carmen Balcells iba convenciendo a la gente que ella iba representando de irse a vivir a Barcelona, porque así a ella le facilitaba conseguirles a ellos casas, departamentos, lugares donde pudieran estar, que se dedicaran a escribir. Ella cuidaba incluso los detalles que ya le pertenecían estrictamente a los escritores, ¿no? Que era que sus máquinas de escribir tuvieran suficientes cintas, que ellos tuvieran suficiente papel, es decir,
ella cuidaba todos los detalles que requerían sus autores para dedicarse estrictamente a escribir, y la prueba de eso es que lo logra. Antes de Carmen Balcells, todos los escritores, todos, y pensemos en los más grandes, pensemos en Joyce, pensemos en Kafka, pensemos en Proust, de este lado del continente pensemos justamente en toda esta generación perdida, del lado de la literatura en español pensemos en Borges y en Paz, nadie de ellos vivió nunca jamás de sus regalías. Es a partir de Carmen Balcells que los escritores pueden dedicarse a escribir, sus escritores, ¿no? Entonces, también hay que decir eso, que si ella era una empresaria nata a la que poco, si se pudiera especular eso, a la que poco o nada le interesaba la literatura en sí misma, bueno, se interesó de que sus socios, de que sus clientes ganaran mucho dinero también. Esta gente dejó de lado todo ese cliché del escritor que vive encerrado, solo, como ermitaño, allá en su torre, lleno de libros, y flaco hasta languidecer, ¿no? Estos tipos estaban gorditos, bebían bien, comían bien, iban a muchas fiestas, ¿no? Y estamos en una época en la que ni remotamente había las revistas que hay hoy, las redes sociales, las editoriales que hay hoy, que no había las ferias de libro que hay hoy. Estos tipos fueron tan famosos como los Beatles, sin tener todo el aparato que realmente existe hoy para publicitar una obra o a un autor, ¿no? Entonces, por ese lado, hay que darle todo el mérito del mundo a Carmen Balcells por haber sabido construir un imperio de agencia editorial, ¿no? Donde ella se tuvo que imponer a editores, ¿no? A editores como Carlos Barral, por ejemplo, que se sabe que les hacía unos contratos leoninos a sus autores. Hay que ver, en las cartas se menciona algo de eso, con los contratos que le imponían a Mario Vargas Llosa, pero también Mario Mujnik, en Tusquets, etcétera, etcétera. Es decir, creo que Carmen Balcells, más que un mal, le hizo un bien a cómo se movía, cómo se distribuía y cómo se representaba la literatura. Entonces creo que hay que aclarar eso. Por otro lado, también se ha dicho del boom que fue una suerte de movida editorial. Bueno, pues eso también es cierto, pero tampoco es malo. Esto siempre se dice un poco como para desprestigiar, el boom fue una cosa de editores, fue una cosa de publicidad, como si los editores o los publicistas hubieran escrito 100 años de soledad, ¿no? Como si los escritores o los publicistas hubieran escrito Rayuela. Hay que entender que ese es el momento también en el que están surgiendo los grandes cuerpos editoriales y editoriales que hoy para nosotros son la cosa más común, pero que ellos estaban surgiendo ahí, pensando en México, por ejemplo, en el caso de ERA, en el caso de Siglo XXI, en el caso de Joaquín Mortiz, en Sudamérica está apareciendo Sudamericana, por ejemplo. Entonces, son editoriales que están apareciendo y que por supuesto quieren contactar a estos autores para poder generar cierta riqueza para que la editorial misma pueda subsistir, pero pues esa riqueza a partir justamente de ese vínculo que hubo con la agencia, pues fue muy benéfica en todo el triángulo, es decir, las editoriales ganaron lana, Carmen Balcells ganó lana y todos estos autores también ganaron mucha lana, ¿no? Entonces, por ese lado, otra vez creo que hay que discutir de otra manera todos los argumentos que se dan a favor y en contra del boom, hay que ponerlos en su debida medida. Pero, insisto, con esta parte de que el libro de alguna manera replica este vicio de que eran solo ellos cuatro, porque al lado de ellos, el microboom o el subboom, si se quiere llamar, estaba igual de nutrido con gente igual de talentosa, pero que no estaba representada por Carmen Balcells, o que no tenían, digamos, el mismo carácter carismático o el mismo carácter polémico que tenían estos otros cuatro. Estoy pensando, por ejemplo, para mí el más grande de todos ellos, incluyendo a esta nómina de cuatro, José Lezama Lima, por ejemplo. ¿No? Estoy pensando también en José Donoso, el chileno José Donoso, en Juan Goytisolo, en Manuel Puig, en Ernesto Sábato, por ejemplo. ¿No? Ellos que están también ahí, también publicando su obra en esos momentos y que están un poco quedando al margen o ensombrecidos por el gran talento y el gran estruendo que estaban generando estos cuatro autores y que todos ellos los que acabo de mencionar están muy presentes ahí en la obra, es decir, son parte del foro, son parte de la discusión. Pero había gente antes
y creo que son los más grandes incluso, ¿no? Por encima de estos cuatro, y este es un gusto particular, ¿no? Pero es que antes que ellos, justamente en esa década previa, si entendemos que el boom está surgiendo en los 60, en esa década previa, que es la de los 50, a ver, en esa década aparece ficciones y aparece la LEP de Borges. Va a aparecer El Llano en Llamas y va a aparecer Pedro Páramo de Juan Rulfo. En esa década aparece El laberinto de la soledad, aparece Libertad bajo palabra, o bueno, concretamente aparece Águila o Sol y La estación violenta, dos de los poemarios más imponentes que se han escrito en nuestra lengua, de Octavio Paz. Va a aparecer El arco y la lira de Octavio Paz también, ¿no? Va a aparecer toda la obra bueno, van a empezar las obras más importantes como El Pozo, Junta Cadáveres de Juan Carlos Onetti. Estos cuatro que son un monumento y que no habían logrado realmente triunfar en el mundo, eran conocidos, sí, por los escritores, eran escritores que a los que leían otros escritores, eran conocidos en círculos muy pequeños, admirados en círculos muy pequeños. Este gran boom, en su estallido, vierte luz sobre lugares donde antes había sombra, y eso es lo que hace que de pronto el mundo se despierte no solo a la obra de estos cuatro, sino a la obra de un continente entero, y el mundo empieza a darse cuenta que aquí había una literatura igual de grande e igual de potente y de la misma calidad que había en Europa. Entonces, que sí teníamos una literatura que ya había dejado de ser, hacía mucho, había dejado de ser esa literatura costumbrista, naturalista, que pretendía seguir siendo europea, solo escrita en el Amazonas o en la selva lacandona, ¿no? Que ya había una literatura sumamente cosmopolita, no solo en sus temáticas, sino también en sus formas, que aquí también ya había un interés legítimo por experimentar con el lenguaje. Si del lado de Europa estaba alguien como Mallarmé, un simbolista tremendo como Mallarmé, de este lado estaba Huidobro, que con Altazor decía, a ver, aquí también hay una poesía simbolista, experimental, de la misma potencia y de la misma intensidad, ¿no? Pero también, entonces estos son todos los que estaban atrás, pero también justamente al lado, lo que yo llamo los escritores marginales al boom, marginales a saber si marginados, ¿no? No creo que hubiera una voluntad clara de excluirlos, sino simplemente estos otros se mantenían un poco al margen. En México estaba figuras como José Emilio Pacheco, como Salvador Elizondo, como Fernando del Paso, como Jorge Aguilar Mora, que escribieron una obra bien cabrona, al mismo tiempo que estaban escribiendo todos estos escritores sus grandes obras, y pensamos en que el boom, al menos para mí, comienza en el 59 con la publicación de La región más transparente de, de Carlos Fuentes, aunque oficialmente se habla del 61 con el premio de biblioteca breve para la ciudad de los perros de Vargas Llosa. Yo digo que es el 59, en el 63 va a aparecer Rayuela, en el 67 va a aparecer 100 años de soledad, es decir, son los cuatro libros insignes de estos cuatro, ¿no? Bueno, en medio de todo eso, en el 65 se publica Farabev, de Salvador Isondo, que es una obra mayúscula. En el 66 se va a publicar Morirás lejos, de José Emilio Pacheco, que es inconmensurable esa novela. En el 67, no, ese es en el 65, perdón, reviso mis notas, en el 65 es Farabev de Elizondo, en el 66 es José Trigo, de Fernando del Paso, en el 67 es Morirás lejos, de José Emilio Pacheco, y un poco tardíamente va a aparecer Si muero lejos de ti, una novela experimental maravillosa de Jorge Aguilar Mora, que yo los reto a leerla un poco en paralelo, no los reto, esto ya sonó, yo los invito a leerla en paralelo a Rayuela, y van a ver que tienen más o menos las mismas características, es decir, una novela que está escrita en el lado de acá y en el lado de allá, solo que el lado de acá, en el caso de la novela de Aguilar Mora, es México. Sigue habiendo una trama de vanguardias, de grupos de chicos que están sumidos en esta cosa sumamente hedónica, de dedicar su vida solo a los placeres, al arte en particular, como en Rayuela sería El Club de la Serpiente, solo que esta novela esta de Jorge Aguilar Mora está vinculada a los momentos del 68, de todo lo que ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México, ese fatídico 2 de octubre, ¿no? Entonces, es decir, hay un montón de gente, y hay que mencionar a las invisibles, a las que ahí sí nadie volteó a ver,
a las que tuvieron que trabajar solas, a las que tuvieron que picar piedra solas. Por supuesto, estoy pensando en Elena Garro, estoy pensando en Clarice Lispector, estoy pensando en Silvina Ocampo, estoy pensando en Nélida Piñón, estoy pensando en Isabel Allende, que hasta la fecha sigue siendo ella eh, hasta sobajada y sigue siendo burlada y como si fuera una literatura que ni siquiera merece ser llamada literatura. Básicamente dicen que su gran novela, La Casa de los Espíritus, es un plagio de Cien Años de Soledad, como si García Márquez se hubiera adjudicado la patente del realismo mágico, algo que en todo caso se lo debemos. Si el realismo mágico tiene paternidad, que no es paternidad, es maternidad, es los recuerdos del porvenir de Elena Garro, después viene el siglo de las luces de Alejo Carpentier. Es decir, el realismo mágico es un género de la literatura y cualquier persona interesada en él puede escribirlo. Cualquier persona que le interese escribir así, lo puede hacer. Creo que esa es una de las grandes libertades que tenemos todos los escritores y todas las escritoras, que es sumarnos a la tradición literaria que se nos pegue la gana. Punto. Entonces, ahí está también un cuerpo literario escrito por mujeres en el momento en el que están todos estos hombres y que no es que no las estén publicando, si conocemos estos nombres es porque fueron publicadas, pero no fueron ni remotamente distribuidas ni discutidas. Estoy pensando en las revistas, la cantidad de reseñas que había de la obra de ellos comparado con la de ellas. Y aquí sí tiene que ver, creo, esto no va a ser culpa de ellos en particular, pero creo que sí tiene que ver, ya entrando en el centro de este libro, con la amistad que hay entre ellos cuatro de forma particular. Creo que hay un quinto, el quinto Beatle, del cual hablaré en un momento, ¿no? Ellas sí no fueron amigas, ellas sí no fueron grupo. Pienso incluso en las mujeres que estaban en México en ese momento, las poetas Rosario Castellanos, o esta Dolores Castro, las narradoras Inés Arredondo o Amparo Dávila, la misma Elena Garro, no lograron hacer un grupo que generara una unidad y que se fortaleciera, ¿no? Hicieron esfuerzos validísimos y tremendos y sobrehumanos, todas ellas, pero todos esos esfuerzos fueron a nivel individual. Ellos sí fueron grupo. Y creo que es ahí donde las cartas del boom tendría que entenderse más bien como la mesa del café para cuatro, como la mesa del encuentro de los cuatro amigos o como la sobremesa del encuentro de cuatro amigos que fueron partícipes del boom, y ahí yo estaría completamente de acuerdo con eso. Esta introducción ha sido larguísima para entrar ya al año de 1955, cuando Carlos Fuentes era apenas un joven escritor que estaba trabajando todavía en talleres de literatura con Juan José Arreola. Y él en ese momento también trabajaba como director editorial de la revista de Letras Mexicanas, o la revista mexicana de literatura, no recuerdo bien el nombre ahora, y le escribe a Julio Cortázar para solicitarle una colaboración. Él tiene un amigo en común, una amiga en común, a la cual le solicita la dirección de Julio y le escribe solicitándole esa colaboración. Ese es el inicio de esa amistad y ese es el inicio de este libro. Un libro que va a ir de ese momento al 2012, creo, si no recuerdo mal la fecha de la última, de la última carta. Ahora lo confirmo. Bueno, es una amistad que se alarga, por supuesto, que llega 2012, sí, es correcto. Que trasciende, bueno, conforme se van lamentablemente muriendo cada uno de ellos, ¿no? Bueno, en este caso, a donde llega la correspondencia es a la muerte de Cortázar. Esa correspondencia no llega a la muerte de García Márquez, por supuesto. La de Carlos Fuentes pues ya no se puede discutir, ¿no? Sí se nota el gran... Es un libro muy nutrido, y esto tiene que ver con que los cuatro tenían agendas muy grandes, muy ocupadas, entonces se estaban moviendo todo el tiempo, y eso, digamos, favoreció a que se estuvieran carteando tanto. Se nota, por ejemplo, que los que sí viven en las mismas ciudades, pues evidentemente no necesitan estarse carteando, y eso es como todo la gran parte de los 80s hasta sus muertes entre García Márquez y Carlos Fuentes. Ellos están viviendo en la Ciudad de México, entonces pues evidentemente ahí la correspondencia se omite, ¿no?
Se omite, por supuesto, después del conflicto que se sabe que existe entre Gabriel García Márquez y Vargas Llosa, pues se omite toda esa correspondencia, ¿no? Y la muerte de Cortázar hace que justamente esos últimos 30 años, los que van del 84, que es la muerte de Cortázar, al 2012, queden con una correspondencia que se va disolviendo. Terminan siendo prácticamente telegramas o circulares de oficina, donde básicamente se dicen un par de cosas, ¿no? Está, por ejemplo, un cable, literalmente, donde felicitan a García Márquez cuando le da el Nobel, por ejemplo, ¿no? O sea, toda esa correspondencia nutrida que hay, sobre todo en los años 60, 66, 67, 68 y 69, particularmente son los años más nutridos de correspondencia, son los años más activos de ellos. Eh, Se imponen frente a estos últimos años donde, insisto, la correspondencia es apenas cordial. Pero todo empieza en el 55 entre Carlos Fuentes y Cortázar, y poco a poco se van a ir sumando al escenario los otros, dos. Algo que me impresiona a mí mucho justamente de esta amistad es que sí eran muy amigos, sí se querían mucho, sí se defendían, hicieron grupo en el sentido de que es permanente, que durante toda la correspondencia se están comentando oye, me hicieron una entrevista y te nombré, hablé de tu libro, o que salía una nueva obra de cada uno de ellos. La mayoría de sus obras se las leyeron en manuscritos, es decir, se leyeron en manuscritos, se criticaron, se hicieron comentarios, y ellos, ante ellos mismos, al verse como iguales, supieron escucharse, y supieron hacer las modificaciones. A mí todo lo que va justamente en los comentarios que se van haciendo para la publicación, por ejemplo, de Cambio de Piel de Carlos Fuentes, es muy notable, porque es una novela que le cuesta muchos años a Carlos Fuentes, porque él tenía una idea muy clara, y justo en los comentarios que les van haciendo por las lecturas, sobre todo Cortázar, que era un lector crítico y agudo y severo y muy justo, Carlos Fuentes es muy receptivo a esas críticas y va modificando los finales, y de pronto eso lo obliga a modificar el inicio, y en fin, prácticamente reescribe el libro entero, y eso es lo que lo lleva a que es un libro que tarda mucho. Algo similar le pasa a García Márquez con El otoño del patriarca. Algo que también hay en esta novela es, por supuesto, que eh, nos ayuda a echar luz sobre las sombras en temas que se han vuelto casi mitológicos, ¿no? Sabemos que en un viaje a Acapulco, García Márquez tiene esta revelación, como San Pablo en el desierto, se le aparece la novela de 100 años de soledad, se regresa, se encierra 18 meses y no sale más, y las grandes deudas, y eso es un tema a discutir muy importante, el cómo escribe desde la profunda pobreza, cómo escribe desde el endeudamiento, pero es un endeudamiento consciente, no sé si buscado, pero sí consciente, porque García Márquez lo va comentando, él vivía muy bien en México por las chambas que tenía como guionista. Donde digo que vierte cierta luz es que no es enteramente cierto que se encierre esos 18 meses y no vuelve a ver la luz del sol. Aquí sabemos que llega un momento donde las deudas están tan grandes que él tiene que pausar, hacer unos guiones, sacar unas chambas para inyectarle un poquito de lana a esa deuda que no hace otra cosa que no sea crecer, y poder justamente dar como un segundo aire. Es decir, no es falso para nada las condiciones de profunda pobreza y de profundo endeudamiento en el que García Márquez escribe 100 años de soledad, pero no son absolutas. También justamente alrededor de este libro podemos ver cómo se empieza a leer entre los amigos, cómo se publica por ahí un avance, cómo alguien, en ese momento ya había gente involucrada queriendo la novela, se le estaban disputando, se decide ir por Paco Porrúa, con Sudamericana, y se prepara un gran lanzamiento. Es decir, mientras los libros de todos estos salían con 1000, 2000, 3000, 4000 ejemplares, esta ya salía con 10,000. O sea, ya había pronósticos. La novela, antes de que salga, y ahí tienen que ver las agencias y los amigos y los contactos que yo te recomiendo, y mira, va a pasar esto, esa novela ya sale con contratos que se van a traducir. Entre todos ellos, a lo largo de toda la correspondencia, se están discutiendo, se están ayudando de, oye, como todos ellos están vinculados al cine, de alguna manera, todos están discutiendo, oye, fulano quiere grabar algo tuyo, dime qué de tus cosas no tienen derechos. Es decir, ellos mismos fungieron como promotores de ellos mismos. Eso creo es lo que promovió
que su presencia fuera notable e inobjetable en todos los medios, en todo el continente, porque además sí fueron amigos de escritores de otras lenguas, no se cerraron sobre su círculo, no se cerraron sobre la lengua española, no se abrieron. Está, por supuesto, digamos todo, podríamos decirlo así, el detrás de cámaras de todo lo que ocurrió tras ese conocido viaje que hacen en tren Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez a Praga para conocerse con Milán Kundera, para discutir lo que estaba pasando en el mundo. Hay una anécdota ahí interesante que tiene que ver con un sauna y unos micrófonos y espías. Eso es muy rico. Es decir, están también ahí los chismecitos bastante sabrosos. También creo que es interesante ver cómo empieza a aparecer el asunto de la fama y del poder. Todos están vinculados de alguna manera al poder. García Márquez de manera mucho más clara, él es amigo íntimo de presidentes, ¿no? Es amigo íntimo de Castro, es amigo íntimo de Clinton, es amigo íntimo de Salinas de Gortari. Y cuando digo amigo íntimo de Salinas de Gortari, es que Salinas de Gortari lo iba a ver a su casa en los cumpleaños de sus hijos, un jefe de Estado que te va a visitar y que rompe su agenda para ir o que hace un espacio en su agenda para ir a celebrar el cumpleaños de tus hijos. Eso no es solamente una relación cordial. Es decir, todos están vinculados ahí al poder. Carlos Fuentes ocupó cargos diplomáticos, Vargas Llosa contendió por la presidencia de su país, Cortázar se queda un poco al margen de ahí, él sí siempre un poco como gente cercana a la política, pero no como un actor activo, ¿no? Es decir, él está con todo el cuerpo de la Fundación Russell, que van a discutir sobre los abusos que hay en el mundo, particularmente en el continente, particularmente en la Argentina. También se sabe su cercanía con Castro y con la Revolución Cubana, pero más cercana con la Casa de las Américas, ¿no? Es decir, su interés siempre fue la libertad de los artistas. Entonces, el poder va a tener una presencia ahí y aquí vamos a poder ir viendo a lo largo de la correspondencia cómo van surgiendo todos esos vínculos. Hay también, creo, y aquí es donde habría que hablar de, esto lo hago más a nivel personal, una impresión completamente mía, que mientras iba avanzando en la lectura me iban surgiendo preguntas y preguntas y preguntas y preguntas, y es donde creo que está el quinto bicle, que brilla por su ausencia, pero que está en una permanencia constante e inobjetable. El nombre más citado en todas estas cartas es el de Octavio Paz. Octavio Paz es amigo de los cuatro. De uno es amigo cortés y al final bastante distante, que es de García Márquez. De dos de ellos es muy buen amigo, que es de Julio Cortázar y de Mario Vargas Llosa. Y de Carlos Fuentes son hermanos. Ese es un vínculo que debió de haberles dolido a ambos de manera escandalosa cuando en los 80 se rompe. Si ya se venía enfriando, a quienes les interese toda esa relación, les recomiendo que se echen el majestuoso libro de Estrella de dos puntas de Malva Flores, que es un libro extraordinario sobre la amistad de Carlos Fuentes y de Octavio Paz, con también una nutrida correspondencia entre ellos, aunque no es un libro de cartas, es un ensayo, pero sí se hace el rescate de algunas de esas cartas. Octavio Paz está ahí, siempre está ahí, es la guía de todos están buscándolo, hay citas incluso memorables, ¿no? Hay una donde García Márquez básicamente le está escribiendo a Carlos Fuentes en el momento en que Paz acaba de renunciar, de solicitar su disposición para aquellos que les gusta, que son tiquismiquis con estas cosas y les encanta la precisión. Cuando pide su disposición, que es, para efectos es exactamente lo mismo, lo único que cambiaba es que Paz quería conservar sus derechos laborales, quería que lo liquidaran, quería que le dieran sus ahorros, quería que le dieran las cosas, ¿no? Y no nada más irse así con las manos vacías después de una larga carrera como diplomático. Bueno, deja eso, va para Barcelona y en esta carta García Márquez le dice a Fuentes que le transmita sus abrazos, su afecto, su lealtad y básicamente le pide a Carlos Fuentes que le diga que están a sus órdenes y que ellos se cuadran para lo que Octavio Paz diga y mande. Es decir, se sabe que hay una correspondencia muy nutrida entre Carlos Fuentes, perdón, entre Cortázar y Octavio Paz, que ojalá corra con la misma suerte de este libro, es decir, que salve los derechos
que logre sortear estos asuntos de derechos de autor entre editoriales y se puede editar algún día este libro. Está ahí como presencia, como guía, como faro. Hay un momento hacia el final, el libro se divide en 4 partes. El libro, la primera parte que es la pachanga de los compadres, que es la parte más nutrida. Una segunda parte que es muy corta, que es justo después de los 70s, 80s hacia el final, que es el fin de la fiesta, donde pues eso, ya básicamente son pequeños telegramas y donde ya nadie se habla. Está una parte muy interesante donde creo que es un tremendo acierto de los editores, que es todos estos ensayitos que iban saliendo, que ellos escribían sobre ellos mismos y que se van anotando a pie de página a lo largo del libro, deciden incluirlos como un apéndice y eso está maravilloso. Y también, como cuarto punto, incluyen un pequeño apéndice ya muy breve de las cartas que firmaron en conjunto y que es donde justamente se va a empezar a ver la gran separación. Todo esto tiene que ver con el caso Padilla, que está muy discutido a lo largo del libro, muy bien discutido a lo largo del libro. Se mencionan, se nota la tensión que hay incluso entre ellos. El primero, Vargas Llosa, que empieza a separarse de manera muy clara de Cuba. Hay un desencanto donde desde Casa de las Américas pretendían reunirlos, y al final el único que termina yendo es Cortázar, pero en el caso de Vargas Llosa hay una molestia particular porque le mandaron su boleto, le mandaron sus cosas y él simplemente no se apareció, ni notificó que no iba, ni agradeció el boleto, ni las intenciones de la invitación, pero no gracias, es decir, simplemente los mandó al carajo. Está todo este asunto también bien discutido, donde ahí sí hay cierta unión, donde desde Casa de las Américas, a partir de unas declaraciones de Carlos Fuentes, lo empiezan a atacar y Carlos Fuentes se defiende, un tipo polémico, de un carácter frontal, un intelectual. Creo que de los 4 era el mejor intelectual, era el tipo que en su cercanía con Octavio Paz aprendió del pensamiento crítico, aprendió a discutir, eh, confronta, y los otros 3 se unen y lo defienden. Están en ese, insisto, en el libro las cartas que empiezan a firmar todas, una de ellas, una carta polémica, porque se había establecido que García Márquez iba a estar ahí, por ausencia la firma otra persona. Esto no está en el libro, esto lo estoy diciendo yo desde fuera. Es decir, esto se sabe por otro lado, y que alguien firme en ausencia por García Márquez y García Márquez al final se retracta y dice que él no estaba, que él no firmó, y bueno, va a generar alguna polémica. El caso Padilla también no hace que Cortázar se deslinde de Cuba, pero sí se enfría mucho la relación, empieza a tener mucha suspicacia. Ya no es tan naive Julio Cortázar en su relación con Cuba. Es decir, es un libro que va a abordar todos los aspectos posibles de no solo la relación de 4 amigos, sino de la obra de 4 grandes, de la situación política del mundo, porque los 4 la discutieron profundamente, los 4 fueron partícipes de esos encuentros. Hay una carta muy sensible de Carlos Fuentes a García Márquez sobre todo lo que está pasando, no, a Julio Cortázar, sobre todo lo que está pasando en el 71 en México con el halconazo, con toda esta masacre, con esta segunda masacre a los estudiantes, donde Carlos Fuentes está muy desolado, ha perdido un poco el sentido de la vida, el sentido del mundo, y se desahoga con sus amigos. Es decir, el libro no solo goza de esta amistad crítica y de esta pachanga, sino también goza de esta intimidad que es para lo que verdaderamente uno tiene a sus amigos. Entonces, Paz está ahí, alrededor de todos ellos, al principio como guía, después también va a haber una suerte de ruptura que tiene que ver con una revista, la revista que va a salir de parte de ellos, que es la revista Libre, que esto tampoco está en el libro, esto está en otros libros, donde Octavio Paz le había propuesto a Carlos Fuentes, le había hablado de un proyecto que él tenía para hacer una revista donde pudieran participar los grandes partícipes de la cultura mundial. Y Carlos Fuentes, yo no creo que lo haya hecho con mala leche, pero sí creo que fue descuidado y sí creo que movido por un gran entusiasmo le participa el proyecto Cortázar, y esto crece con García Márquez, con Vargas Llosa, con Cabrera Infante, que no lo había mencionado, que es otro de los grandes escritores de ese periodo y que también un poco queda ensombrecido. Y de pronto, un día le hablan a Octavio Paz para decirle que está este proyecto crecido, y Octavio Paz se encabrona con todos, porque básicamente lo que dice es: ¿cómo me están invitando a un proyecto que yo estoy ¿Cómo me están invitando a un proyecto que yo estoy inventando?
Entonces se encabrona y eso está en las cartas. Cortázar de pronto en cartas con Fuentes o con García Márquez está como, espérense que se le pase la encabronada Paz y retomamos lo de la revista. Al final Paz se deslinda de esa revista, sí promete participar y aparece la revista Libre. Paz ya en México, él decide abrir su revista, Cortázar lo menciona en una carta, incluso entrecomillando que Paz va a ser su revista mexicana. Es un poco así como, pues el güey se emputó, ya va a ser lo que él quiera. Y bueno, pues evidentemente eso va a terminar siendo la revista Plural. Posteriormente va a ser la revista Vuelta. Claro, Libre fue una revista que duró unos cuantos números, que no funcionó, mientras que sabemos que Plural, Diagonal, Vuelta, junto con la revista Surf, han sido las dos revistas más importantes en nuestro continente, de nuestra literatura, en nuestra lengua, en el mundo, ¿no? Entonces, eso creo que por todos lados es un libro que hay que discutir, pero sobre todo, y esto es por eso lo dejo hasta este final, que es participar de una discusión de sobremesa maravillosa que duró 50 años. Es entrar en ese lugar, pongo ese ejemplo del Café para Cuatro, en el que llegan dos primero a la reunión a la que han sido invitados, los amigos que no se han visto en tanto tiempo y deciden invitarse un día a tomarse un café, y llegan dos primeros y empiezan a platicar entre ellos, y después llega el tercero, y luego llega el cuarto, y están echándose sus tragos, y después comen, y la sobremesa se alarga, y llega la cena, y la sobremesa sigue, y ellos siguen hablando, y llega el momento en el que uno tiene que irse, y después se va el otro, y quedan los dos últimos a pagar la cuenta. Es un encuentro maravilloso donde se discute con mucha pasión, donde se discute con mucho respeto, donde hay profundos desacuerdos después de los acuerdos, donde no hay ningún, eh, ninguna mala leche. Por supuesto no está tocado el tema, porque no se menciona en las cartas, y creo que de existir, si el día de mañana se encuentran cartas sobre el tema, tendrían que dejarse de fuera sobre el conflicto que hubo entre particulares, entre García Márquez y Vargas Llosa. Es un periodo en el que no hay cartas, las cartas aparecen justo después, en ese año del 72, sí, 72, 76, y nadie lo menciona, nadie dice nada, nadie intenta mediar, o sea, nadie se mete, es como déjenlos, son ellos, pero el respeto nunca entre ellos mismos, nunca terminó. Justo en este apéndice donde hay documentos y apéndice, ensayos y estudios, hay uno de Vargas Llosa celebrando el premio Nobel de García Márquez, aunque ellos llevarían prácticamente una década sin hablarse. Entonces, si el respeto como escritores, ese jamás desapareció, ¿no? Es un libro maravilloso, este de las cartas del boom. Es un libro que invita a reflexionar mucho sobre ese periodo literario, sobre qué fue lo que pasó alrededor de él, sobre qué cosas se hicieron bien, sobre qué cosas se hicieron mal. Cuando uno ve la nómina de premios que hay ahí, Cortázar, justamente en su carácter distinto, el que hizo, creo, la literatura más libre, más despreocupada, es el que está lejos de todos los premios. Pero cuando pensamos en el premio Nobel, por ejemplo, por tomar una pirámide, lo ganó García Márquez y lo ganó Vargas Llosa. El Cervantes lo gana Carlos Fuentes y Vargas Llosa, y se lo iban a dar a García Márquez, pero él lo rechaza. El Biblioteca Breve lo ganan García Márquez, Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Cortázar no entra en esas cosas. Entonces es curioso que incluso en eso se nota el carácter distinto de Cortázar, se nota que es un tipo de otra generación, es un tipo que no le importaba la fama, ¿no? Que él, perteneciente a la generación de Paz, estaba más cerca de eso, a Paz y a Borges. Eran tipos que escribían en relativa soledad, con relativa distancia al público, que no hacían tanta presencia. Cuando uno ve la cantidad de entrevistas que dieron Fuentes, García Márquez, Vargas Llosa, no se comparan con las que sí hay de Cortázar, pero no se llegan a comparar, ¿no? Uno con las entrevistas de Cortázar, uno va a tener que siempre acudir a la canónica de Joaquín Soler Serrano. De los otros tres personajes hay muchas a las cuales acudir cuando uno quiere escucharlos de viva voz y escuchar sus ideas de viva voz. Nada, hasta aquí llegamos en lo que creo es el video más largo que se ha hecho en este espacio. Mi nombre
es Jonathan Frías y los invito nuevamente a seguirnos aquí mismo en YouTube. Ya saben, like, comentar, suscribirse, activar el botón de la campanita, pero también en Amazon Music y en Spotify. Nos vemos muy pronto, nos escuchamos muy pronto con un nuevo